con el poco tiempo que nos queda, le voy a pedir brevedad en sus respuestas. Pues a mí me gustaría precisamente empezar por eso que resulta tan preocupante, que es ese estatuto avanzado con el que Marruecos se convierte en socio preferente de la Unión Europea. Es una situación realmente a nivel políticamente y jurídicamente preocupante, ¿no? Sí, bueno, un saludo a todos y a todas. Muchas gracias por permitirnos esta oportunidad a la sociedad civil y a los que tenemos el privilegio de representar una parte de la izquierda real de Europa. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias al Frente Polisario. En un momento muy importante os traigo un saludo de Cayo Lara, el coordinador general de Izquierda Unida, que no puede estar con nosotros. Y mirad, con mucha rapidez, en el Parlamento Europeo estamos acostumbrados a ser concisos porque lo máximo que se nos da de tiempo para intervenir son 3 minutos. Lo normal es 1 minuto. Y por lo tanto estamos acostumbrados a ser muy concisos y por lo tanto a hacer un esfuerzo de claridad y de un mensaje nítido. La Unión Europea tiene un instrumento en su política de vecindad que son los acuerdos de asociación. Es un buen instrumento, si se aplicara bien. Lo que ocurre es que este instrumento del acuerdo de asociación, que es instrumento de vecindad, tiene una cláusula en su artículo 2, que es la cláusula democrática. De manera que la Unión Europea establece que para firmar un acuerdo de asociación con cualquier país vecino, este país tiene que cumplir 2 cosas: el derecho internacional y el respeto a los derechos humanos. Y esta Unión Europea, esta Unión Europea, que ya no tiene nada que ver con aquella Europa resultado de 2 grandes revoluciones, que exportaba la libertad, la igualdad, la fraternidad y el trabajo. Esta Europa que se ha convertido en una sociedad mercantil, Europa sociedad anónima, es una Europa que no le importan las cláusulas que condicionan el respeto al derecho internacional y el respeto a los derechos humanos. Lo que se cometió ya en su momento fue una afrenta, una ignominia, al entender que Marruecos cumple el derecho internacional y los derechos humanos. Se firmó el acuerdo de asociación. Pero es que en la otra parte, hacia Oriente Próximo, Europa tiene firmado con Israel un acuerdo de asociación que también pretende la Unión Europea convertirlo en un estatuto avanzado. Ese Estado de Israel es el responsable del asesinato, del crimen de guerra cometido en Gaza. Pero como los principios que imperan en la Unión Europea son los mercantiles, y como la Unión Europea hoy es una gran sociedad mercantil, que nada tiene que ver con los principios a los que me refería de estas 2 grandes revoluciones, que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas europeas sí comparten, pues efectivamente tenemos este escenario. Quieren convertir a Marruecos prácticamente en un Estado miembro sin serlo. Ese es el estatuto avanzado. Por eso nuestros agricultores se rebelan. Por eso, y tienen razón. Porque cuando van a competir los productos de Marruecos, un tomate, por ejemplo, con el tomate de España, el tomate de España tiene detrás una carga social. Es un tomate caro, porque detrás del tomate hay que pagar seguros sociales, hay que pagar garantía al consumidor, la trazabilidad, cosa que el tomate de Marruecos no va a tener, porque efectivamente no tienen esa carga social, porque al rey de Marruecos no le interesa la carga social. Y por eso es muy importante esta visibilidad de estar en contra, radicalmente, éticamente, democráticamente, en contra de la pretensión de dar ese estatuto avanzado. Va en contra de los principios de la Unión Europea, de los valores, de los mejores valores. Pero termino. Yo creo, nosotros los eurodiputados padecemos diariamente la hipocresía de los que nos gobiernan, de la mayoría, esa hipocresía permanente. Os voy a poner un ejemplo de lo que va a pasar esta semana en Estrasburgo. Ha muerto, y es lamentable, un preso en Cuba, Orlando Zapata. Todos lo hemos lamentado. Inmediatamente, el miércoles habrá un debate en el Parlamento Europeo con resolución, condenando, nos imaginamos, a la República de Cuba. Es el mismo Parlamento que no ha condenado el golpe de Honduras.
El golpe de Honduras no fue condenado por el Parlamento Europeo. La semana pasada se descubrió la fosa común más importante de América Latina. 2.000 personas enterradas en una fosa común en Colombia. No habrá debate en el Parlamento Europeo ni resolución. Por eso nos indigna cada vez más la instrumentalización de los derechos humanos. Nos indigna. Y por eso esta semana hemos sufrido en nuestra carne lo que se ha pretendido hacer y no han podido con el actor Willy Toledo. Ese magnífico profesional que ha demostrado a lo largo de su vida su compromiso con los derechos humanos. Y los mismos que le han criticado, son los que no han tenido ningún problema en llevarnos a la guerra de Irak, en bombardear a la ciudadanía de Afganistán, en no criticar lo más mínimo a las condiciones deplorables que en muchos países de Latinoamericana se sufre, se persigue o se asesina, en Honduras, en Colombia. Pero esta hipocresía yo creo que tenemos que tener muy claro lo que hay que hacer respecto a estas reglas de juego que nos quieren imponer, y es la respuesta en la sociedad. Yo creo que la sociedad civil tiene que elevar su voz, tiene que movilizarse para que entre todos seamos capaces de convencer a la ciudadanía europea, en primer lugar, que tiene que ir a votar, porque el Parlamento Europeo fue aprobado con menos de la mitad del electorado europeo. Y efectivamente votar con fuerza para participar. Otra cosa es que vote a quien quiera, pero que participen activamente. La rebelión civil hay que organizarla y por eso estamos aquí, para que mañana en las calles de Granada levantemos bien la voz a favor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, a favor de todos los luchadores que en estos momentos en los territorios ocupados están teniendo constantes represiones y constantes presiones por parte de Marruecos. Muchas gracias. Del convenio pesquero, a mí me gustaría precisamente recordar que hay un informe de los servicios legales de la Eurocámara que denuncia ese acuerdo pesquero porque considera que viola la legalidad internacional, porque no se benefician el pueblo saharaui de ese banco de pesca, de sus principales riquezas. No sé si queréis comentar algún aspecto de cómo está esto. Bueno, en primer lugar, informar nuestro grupo, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea e Izquierda Verde Nórdica, al que pertenecemos, Miguel Portas y yo, votamos en contra del acuerdo de asociación precisamente porque incumplía el derecho internacional. Es decir, en ese acuerdo figuraban los territorios ocupados como territorios de Marruecos y como nosotros respetamos el derecho internacional, qué cosa tan extraordinaria, ¿verdad? Pues no votamos el acuerdo de pesca. Y ahora los servicios jurídicos nos dan la razón. ¿Por qué? Pues porque todos los beneficios que está recibiendo Marruecos sobre los territorios ocupados no los distribuye en la población saharaui de esos territorios. Por eso es muy importante la defensa del derecho internacional. Y no se va a decir, bueno, qué cosa tan extraordinaria. No, es que no se cumple. Pero no se cumple en los grandes problemas de la humanidad. Es decir, cuando la Alianza Atlántica, la OTAN, decide intervenir, en primer lugar Yugoslavia y después Irak, en contra de la necesaria autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es que ha saltado ya por los aires todo el derecho internacional. Todo el derecho internacional. Por eso, efectivamente, lo que se ha cometido con el acuerdo de pesca es un atropello a ese derecho internacional. Y que tiene que ver con lo que acaba de decir Miguel, ¿no? Es el contexto que se nos quiere hacer ver que, bueno, que no pasa nada. El contexto de la crisis de Aminatu Haidar, cómo empezó y cómo terminó. Yo cada vez que leo el comunicado oficial final de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el tema de Aminatu Haidar, alucino. El gobierno de España dice textualmente: España constata que el Reino de Marruecos aplica su derecho en los territorios ocupados. Punto. Pero si es que España, conforme al derecho internacional, es el administrador del proceso de descolonización de los territorios ocupados. Es un actor
debe de ser un actor que vele, que garantice, que defienda el proceso de descolonización. No lo hace, no lo hace. Mira para otro lado. O termina la crisis de Aminatu Haidar con ese comunicado que es indecente. Indecente. Porque el Ministerio de Asuntos Exteriores tenía que haber constatado que en los territorios ocupados, de forma ilegal, Marruecos aplica su derecho. Eso sí, eso es un comunicado. Y por lo tanto estamos, como siempre, es un problema de correlación de fuerzas. Tenemos que ser más, tenemos que presionar más para que esto que diariamente sucede, que es la burla del derecho internacional, que los propios servicios jurídicos tienen que decir, díganme ustedes, se han pasado, pues lo intentemos contrarrestar con una mayor presión en la calle para que la ciudadanía rectifique lo que los gobiernos no son capaces de hacer, y es respetar uno de los derechos más importantes, más protegidos, y es la descolonización. Por eso yo invito a todos los que estéis aquí a que seamos más. Somos muchos, pero tenemos que ser más. Tenemos que convencer más, tenemos que movilizarnos más, tenemos que dar más razones, porque efectivamente no os quepa la menor duda que de Durão Barroso, ni de Zapatero, ni de Sócrates va a venir el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. No va a ser así. Vendrá de todos vosotros y vosotras y de la multiplicidad de esfuerzos.